Mi nombre es Aurelio Mendoza. Acababa de cumplir 70 años. Lo recuerdo perfectamente porque fue el día en que mi mundo, la realidad que había construido con mi familia, se desmoronó por completo. Mis hijos, mis nietos y el resto de mis parientes vinieron a mi casa para celebrarlo. Había globos, una tarta gigante y una mesa llena de comida que yo, por supuesto, había pagado. Desde afuera se habría visto como una imagen perfecta de felicidad familiar. Pero por dentro sentía una extraña pesadez en el aire, como si la alegría fuera una máscara que todos se esforzaban por mantener. ¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de gente que te quiere, pero que la conexión es falsa? Como si fueras un objeto y no una persona. Así me sentía yo. Mi hijo mayor, Fernando, me abrazó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Felicidades, papá. 70 años. Ya eres un abuelo oficial», me dijo. Su tono era demasiado entusiasta, demasiado forzado. Mi hija, Sofía, me dio un beso en la mejilla y me preguntó por mi presión arterial. Me sentí como un paciente, no como el anfitrión de mi propia fiesta de cumpleaños. La conversación, si es que se podía llamar así, giraba en torno a ellos, sus trabajos, sus problemas con el coche, sus planes de vacaciones. Yo solo era un oyente silencioso, un punto de referencia en sus propias historias. Me senté en mi sillón favorito, rodeado de mis nietos. Los amaba más que a nada en el mundo. Uno de ellos, el pequeño, me miró con sus ojos grandes y me preguntó: «Abuelo, ¿cuándo vamos a ser ricos?». El niño, con su inocencia, repitió una frase que sin duda había escuchado en casa. La pregunta me golpeó en el estómago. Me reí, nervioso, y le respondí que no necesitaba ser rico para ser feliz. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. El momento de la tarta, el momento que debería haber sido el clímax de la celebración, fue el más humillante. Mi hija Sofía me trajo la tarta, con todas las velas encendidas. Mi nieta mayor, una chica de 17 años, con su tono de voz condescendiente, me dijo: «Abuelo, pide un deseo y piensa bien. Después de hoy, no sabemos cuántos cumpleaños más vas a celebrar». Todos se rieron. Yo me reí también, pero por dentro sentía un nudo en la garganta. ¿Era una broma inocente o una humillación sutil? En ese momento no lo supe, pero la duda me perseguía. La fiesta continuó. Las risas, los brindis, las felicitaciones vacías. Yo, con mi mente en otro lugar, me levanté del sillón para ir a la cocina a buscar un vaso de agua. Quería alejarme un minuto, respirar aire fresco y pensar. Al llegar a la puerta, me detuve en seco. La voz de mi hijo, Fernando, llegaba desde el otro lado de la puerta. Estaba hablando con mi yerno, Daniel, y lo que escuché me heló la sangre. «No te preocupes. El viejo tiene 82 años. ¿Qué puede pasarle? Está bien de salud, pero no va a durar para siempre», dijo Fernando. No lo estaba diciendo como una simple frase. Lo estaba diciendo con una voz llena de impaciencia, de frustración. Daniel le respondió: «Sí, pero ¿qué si la vende? Sabes que está pensando en irse a la costa, a comprar una casita. Si vende las tierras, el precio de la propiedad podría ser mucho más alto, y el viejo podría arruinar nuestro plan». Mi mente se quedó en blanco. No entendía de qué hablaban, pero la palabra plan se quedó grabada en mi memoria. Me acerqué un poco más a la puerta, sin hacer ruido, y escuché la voz de mi hija Sofía. «Tenemos que hablar con él. Tenemos que convencerlo de que no se mude. Si se queda aquí, la herencia está asegurada. Papá es tan bueno que no nos va a dejar en la calle. ¿Verdad, mamá?».
La voz de mi exesposa, Consuelo, a pesar de que nos habíamos divorciado hace décadas, respondió: «No lo sé. Él es muy terco. Y si se da cuenta de lo que estamos planeando, podría ser un problema. Tendríamos que hacernos los tontos y decirle que lo hicimos para que no se preocupara. O mejor aún, para evitar que se descarrile y haga tonterías. Es su deber cuidarnos a nosotros, sus hijos». Mi corazón se detuvo. Mi mente, mi cuerpo, todo se paralizó. El silencio fue ensordecedor. Me di cuenta de la verdad. No eran mis hijos, eran buitres. Estaban esperando mi muerte para poder apoderarse de mi fortuna. No les importaba mi salud, mi bienestar, mi felicidad. Les importaba mi dinero. La preocupación que me habían mostrado, las llamadas, las visitas, las felicitaciones. Todo era una farsa, un engaño, un teatro para que yo me quedara en mi casa y no me diera cuenta de su plan. Me sentí como un viejo tonto, un ingenuo que había caído en la trampa de su propia sangre. Sentí un vacío helado en el estómago. Sentí asco. La avaricia de mis hijos, su falta de moral, su descaro, me repugnaba. Me alejé de la puerta sin hacer ruido y me fui a mi habitación. Me encerré con la puerta que me dolía al cerrarla. Me senté en mi cama y empecé a pensar, no en mi humillación, no en mi dolor, sino en mi plan, en mi venganza, en mi justicia. La humillación se había convertido en mi motor y la venganza en mi meta. No iba a ser una víctima, iba a ser el arquitecto de mi propia libertad. Y el día de la revelación, el día en que mis hijos se enteraran de la verdad, sería el día más feliz de mi vida. Después de ese agridulce cumpleaños, el aire en mi propia casa se sintió irrespirable. La música, las risas de mis nietos, incluso el olor a pastel que tanto amaba, se habían convertido en una farsa. La conversación que había escuchado en la cocina, con sus palabras frías y llenas de impaciencia, me habían abierto los ojos, y lo que vi me rompió el alma. El velo de la ingenuidad que había cubierto mis ojos se había caído, y de repente todo tenía sentido. La preocupación de mi familia, las llamadas esporádicas, las visitas de fin de semana, todo era parte de un gran plan, un plan que solo tenía un objetivo: mi muerte. Ahora, cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, se sentía como una humillación. Cuando mi hija, Sofía, venía a visitarme, ya no la veía como mi hija amorosa. La veía como la mujer que me medía la presión arterial con una sonrisa falsa. No era su preocupación por mi salud. Era su impaciencia por saber cuánto tiempo más tendría que esperar. La veía como una contadora de segundos, esperando a que el reloj de arena que era mi vida se terminara. Y mi hijo, Fernando, el que me preguntaba con tanto entusiasmo sobre mi trabajo, ya no lo veía como un hijo interesado en mi legado. Lo veía como un inversor, evaluando el valor de mi patrimonio, de mis patentes, de mis propiedades. Su interés no era en mi vida, sino en mi muerte. Me sentía como un fantasma, una sombra en mi propia casa. Mis hijos me hablaban como si yo no estuviera presente, o me interrumpían para hablar de cosas más importantes. Me trataban como a un anciano senil, uno que no entendía nada. Se olvidaban de que yo, Aurelio Mendoza, había construido mi fortuna con el sudor de mi frente, que había sido un hombre de negocios astuto, uno que había navegado por el mundo de las finanzas y de la tecnología, y que había salido victorioso. Su arrogancia, su desprecio, me dolía más que cualquier palabra. Pero la humillación más grande llegó una tarde.
Mi hija, Sofía, me llamó a la sala. Me senté en el sofá y ella, con un tono condescendiente, me dijo: «Papá, tenemos que hablar de tu testamento. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden, en caso de que... bueno, en caso de que algo te pase. Tú sabes, por si las moscas». Mi corazón se encogió. La ironía de sus palabras me golpeó como un rayo. No les importaba si me pasaba algo. Les importaba qué pasaría con mi dinero. Me miró a los ojos, con una sonrisa de lobo en piel de cordero. «Papá, tú sabes que te amamos, y no queremos que pienses que estamos haciendo esto por el dinero. Pero tú sabes que la vida es cara, y Ricardo y yo estamos lidiando con muchas deudas. Tu herencia nos ayudaría mucho». Su descaro era tan grande que me repugnaba. Le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo: «Sofía, mi testamento está en orden. No te preocupes, lo tengo todo bajo control». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza. No me había preguntado cómo me sentía. Me había preguntado por mi testamento. Y en ese momento, una idea brillante, se formó en mi mente. Tenía que confirmar mis sospechas. Tenía que saber la verdad. Tenía que ir a ver a mi abogado, don Armando. A la mañana siguiente, sin decir nada a nadie, me vestí y salí de la casa. Tomé un taxi y me dirigí a la oficina de don Armando. Era un hombre de 85 años, pero con una mente tan aguda como la de un hombre de 20. Era mi abogado, pero también mi amigo, mi confidente. Cuando me vio, me abrazó con fuerza y me dijo: «Aurelio, ¿qué haces aquí? ¿Todo bien?». Nos sentamos en su oficina y le conté todo. Le conté sobre mi cumpleaños, sobre la conversación que había escuchado en la cocina, sobre la preocupación de mi familia, sobre la humillación de mi hija. Le conté sobre la sensación de ser un reloj de arena que estaban esperando que se terminara. Don Armando, con su cara de piedra, escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró a los ojos, con una mezcla de enojo y compasión. «Aurelio», me dijo, «tienes que saber la verdad. Tus hijos han estado llamándome. Han estado preguntando por tu testamento. Querían saber si habías hecho cambios. Y me han preguntado si una persona de tu edad podría ser declarada mentalmente incompetente para manejar sus finanzas. Querían tener el control». Mis manos temblaban. La humillación que sentí era tan grande que no podía respirar. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, habían tratado de internarme en un asilo, de declararme loco para robarme mi dinero. El dolor que sentí era tan profundo que me dolía el alma. Pero ese dolor no me paralizó. Al contrario, se convirtió en una fuerza, una determinación inquebrantable. Me levanté de la silla con la cabeza en alto. Miré a don Armando y le dije, con una voz que no reconocí: «Don Armando, vamos a cambiar mi testamento. No les voy a dejar nada, absolutamente nada, y no se lo voy a decir. Vamos a dejar que sigan con su plan, con su juego. Y cuando menos se lo esperen, la venganza va a ser mía». Había perdido mi ingenuidad, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido una familia, pero había encontrado mi libertad. Y en ese momento, me juré a mí mismo que iba a usar cada centavo de mi fortuna, el dinero que había trabajado tan duro para ganar, para mí. No para ellos. Iba a vivir, iba a viajar, iba a disfrutar, y los iba a dejar sin nada que heredar. El dolor de la traición se había endurecido en mí.
ya no era un sentimiento punzante, sino una capa de acero que me cubría el corazón. La revelación en la oficina de don Armando, el saber que mis propios hijos habían intentado declararme incompetente para robarme lo que era mío, me había dado la lección más dura de mi vida. Mi propia sangre me veía como una cuenta bancaria, una herencia ambulante, un activo que esperaban que caducara. Sentí asco. Pero ese asco no me dejó quieto. Me dio una fuerza que no creí que tenía. Salí de la oficina de don Armando con una idea clara en la mente. No iba a dejarles ni un solo centavo. Pero no solo eso. No iba a dejar que se salieran con la suya. Iba a usar su propio plan en su contra. Ellos querían mi dinero. Pues bien, yo me lo iba a gastar. Todo. Cada centavo. En mí. En vivir. En viajar. En disfrutar. En mostrarles al mundo y a ellos que no soy un reloj de arena, sino un hombre que tiene el control de su propia vida. ¿Te imaginas la cara de mis hijos cuando se dieran cuenta de que su herencia se estaba yendo de viaje por el mundo? El solo pensamiento me hizo sonreír. Pero mi plan no era solo una venganza. Era un acto de justicia. Era un acto de amor propio. Había trabajado toda mi vida para construir mi fortuna. Había sido un empresario astuto, un hombre de negocios implacable. Y ahora iba a usar mi astucia para mí mismo, para mi propia felicidad, para mi propia libertad. Mi primer paso fue contactar a una agencia de viajes de lujo. Pedí hablar con el mejor, con alguien que pudiera planificar una vuelta al mundo. Me presentaron a una joven llamada Sofía. Ella, con una sonrisa en la cara, me preguntó: ¿qué tipo de viaje tiene en mente, señor Mendoza? ¿Quiere un viaje de descanso, de aventura, de cultura? La miré a los ojos y le dije, con una voz que sonaba tan decidida, que me sorprendió a mí mismo: quiero el viaje de mi vida. Un viaje que me haga sentir vivo. Un viaje que me haga gastar cada centavo de mi fortuna. La cara de Sofía se iluminó. Me preguntó por mi presupuesto. Le dije: no hay presupuesto. Quiero viajar por todo el mundo, en primera clase. Quiero hospedarme en los hoteles más lujosos. Quiero comer en los restaurantes más caros. Quiero ir a todos los lugares que siempre soñé. Y quiero hacerlo ahora. No mañana. Ahora. Sofía, con sus ojos brillando, me dijo: señor Mendoza, usted es mi tipo de cliente. Y así, en menos de una hora, habíamos planeado el primer tramo de mi gran viaje. Un viaje a Europa. Mi primera parada sería Italia. Una semana en Roma, en una suite presidencial, visitando el Coliseo, la Fontana de Trevi, el Vaticano. Y luego, una semana en la Toscana, en una villa con viñedos, bebiendo el mejor vino y comiendo la mejor comida. Y luego, una semana en Venecia, paseando en góndola, perdiéndome en las calles. Y después, Francia. Y después, España. Y después, el mundo. No solo iba a viajar, iba a publicar cada detalle en mis redes sociales, iba a subir fotos en el avión, en los hoteles, en los restaurantes, iba a subir fotos en las que saliera feliz, sonriente, disfrutando de cada momento. Iba a asegurarme de que mi familia, los que habían tratado de robarme, vieran cada foto. Iba a asegurarme de que la herencia que ellos esperaban se desvaneciera en el aire, en el disfrute de mi propia vida. El segundo paso fue liquidar mis activos. Vendí la casa de la playa que tenía, la que mis hijos ni siquiera sabían que existía. Vendí mi colección de cuadros,
los que habían estado acumulando polvo en la sala. Vendí mis acciones, mis bonos, todo lo que podía vender sin que se enteraran. El dinero, una suma millonaria, fue depositado en mi cuenta personal, en una cuenta que no estaba a nombre de nadie más. Todo se hizo en secreto. Mis hijos, en su ceguera, no sospechaban nada. Me llamaban, me preguntaban cómo estaba, me decían que me querían. Yo les respondía que estaba bien, que me sentía mejor que nunca. Y era verdad. Me sentía libre, me sentía poderoso. Me sentía como el hombre que había sido antes de que su avaricia me convirtiera en un fantasma. Llegó el día de mi partida. Mi taxi me esperaba en la puerta. Tomé mi maleta, mi pasaporte, mi billete de avión y la libreta en la que había escrito mi plan. Salí de la casa, cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. En el taxi saqué mi teléfono y leí el primer mensaje de mi hija. «Papá, ¿dónde estás? Te hemos llamado. Estamos preocupados». No respondí. No iba a responder. Yo no era un cajero automático. Era un ser humano. Y un ser humano no responde a las llamadas de la gente que lo ha traicionado. Mi primer vuelo en primera clase fue una revelación. El asiento era tan grande como mi sillón favorito. La comida era mejor que la de cualquier restaurante al que mis hijos me hubieran invitado. Y el champán fluía como un río. En ese momento, en lo alto del cielo, sentí una libertad que no había sentido en años. No era la libertad de un anciano que se escapa, era la libertad de un hombre que había recuperado su vida. Mi primer acto de venganza fue una foto. Me tomé una selfie en mi asiento con la copa de champán en la mano, con una sonrisa tan genuina que me sorprendió a mí mismo. Escribí un simple mensaje en mis redes sociales: «De camino a Roma. La vida es para vivirla». Y la publiqué. Mi hijo, mi hija, mis nietos, todos mis parientes me seguían. Y ahora todos verían mi vida, mi nueva vida, en tiempo real. Al principio, sus reacciones fueron de confusión. Los mensajes de mi hija, Sofía, eran un torbellino de preguntas. «¿Dónde estás, papá? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Estás bien?» Los de mi hijo, Fernando, eran más directos. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa?» Yo, con una sonrisa en mi cara, los ignoré. No iba a caer en su juego. Ellos habían jugado conmigo. Ahora yo jugaría con ellos. Mi viaje continuó. De Roma me fui a la Toscana. Publiqué fotos de mí en una villa de lujo, bebiendo el mejor vino, rodeado de viñedos. De la Toscana me fui a Venecia. Publiqué fotos de mí en una góndola, paseando por los canales. De Venecia me fui a París. Publiqué fotos de mí en la Torre Eiffel, con una botella de champán en la mano. De París me fui a Mónaco. Me tomé una foto en el casino, con un traje de gala, y la publiqué con el mensaje: «No hay nada como el riesgo. Gana o pierde. Pero al final, la lección es la misma. No hay nada que perder si lo has disfrutado todo». Y mis hijos, los que me habían llamado viejo tonto, los que se habían reído de mí, los que habían tratado de robarme, lo vieron todo. Sus mensajes se volvieron más desesperados, más agresivos. «Papá, por favor, detente. Estás arruinando la herencia. Estás gastando todo nuestro dinero», me gritaba Fernando en un mensaje de voz. Sofía me llamaba llorando, acusándome de ser un egoísta, de no pensar en sus hijos, en mis nietos. Pero yo no respondía. Ya no eran mis hijos. Eran buitres. Mis hijos, al no poder contactarme,
Empezaron a llamarle a don Armando, mi abogado. ¿Qué está pasando con papá? ¿Por qué está gastando todo el dinero? ¿No puede usted hacer algo?, le preguntaba a Fernando. Don Armando, con su voz grave, le respondía: «Su padre está bien. Y no, yo no puedo hacer nada. El dinero es de él. Es su derecho gastarlo como quiera». Y mis hijos se quedaron sin palabras. Su avaricia, su codicia, los había llevado a un callejón sin salida. La herencia que tanto habían esperado, la que los iba a hacer ricos, se estaba yendo por el retrete, en forma de hoteles de 5 estrellas y cenas de lujo. El clímax de esta humillación silenciosa llegó en una llamada de mi hija. Estaba en un hotel de lujo en Dubái. Ella me llamó llorando y me dijo: «Papá, por favor, ya entendimos. Regresa a casa. Te prometo que cambiaremos. Te prometo que te trataremos como el rey que eres. Te necesitamos». Le respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo: «Hija, no te equivoques. Yo no soy un rey. Soy un ser humano, y un ser humano no vive en una jaula dorada. Y no voy a regresar. La lección que les estoy dando es la más valiosa de sus vidas. Es el valor de la dignidad, es el valor del respeto, y es el valor de la vida. La vida es un regalo, no una herencia». Y colgué. No sentí remordimiento, no sentí rabia, sentí una profunda paz. Había perdido una familia, pero había recuperado mi dignidad. Y esa, mis amigos, es la lección más valiosa de todas. Mi gran viaje terminó. No porque me hubiera quedado sin dinero, sino porque había encontrado lo que estaba buscando: la paz. Había visitado cada rincón del mundo que había soñado. Había comido, bebido y vivido como un rey. Pero la mayor riqueza no había sido la de los hoteles de lujo o los vuelos en primera clase. Había sido la de la libertad de ser yo mismo, de no tener que rendir cuentas a nadie, de no tener que vivir con el peso de la traición en mi corazón. La humillación que mis hijos me hicieron pasar me había liberado. Cuando regresé a mi país, ya no tenía un centavo. Había gastado todo, o casi todo. Lo poco que me quedaba, una suma muy pequeña, la doné a una fundación que ayuda a los ancianos a vivir con dignidad. La vida es un regalo, no una herencia. Y mi herencia, la que mis hijos tanto codiciaban, se había convertido en un faro de esperanza para los que más lo necesitaban. ¿Y mis hijos? Mis hijos se quedaron sin nada. Cuando la historia se filtró en las noticias, su vergüenza fue pública. Los amigos de mi hijo, los que lo habían admirado por su éxito, se alejaron de él. La carrera de mi hija, que tanto había presumido, se vino abajo. Habían perdido su estatus, su reputación, su dignidad. Y lo más importante, me habían perdido a mí. Se quedaron con las manos vacías, con una casa hipotecada y con la vergüenza de haber traicionado a su propio padre por un dinero que ya no existía. No sentí remordimiento por ellos. Solo sentí una profunda pena por lo que se habían convertido. Hoy, 2 años después, vivo en un pequeño apartamento que me ayuda a pagar la fundación. No tengo un gran hogar, no tengo un gran carro, no tengo una gran fortuna, pero tengo una gran vida. Paso mis días leyendo, paseando por el parque, y a veces hablo con la gente que me ha ayudado. No los veo, no los llamo, no los extraño. He aprendido que la familia no es la sangre. La familia es la lealtad. La familia es el amor incondicional. Y la lección que aprendí, al final, fue que la vida es un regalo, no una herencia, y que la verdadera riqueza no es el dinero en el banco, sino la paz en el corazón. Había perdido una familia,
pero había recuperado mi dignidad. Había perdido mi fortuna, pero había ganado mi libertad. Y esa, mis amigos, es la lección más valiosa de todas. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Fui demasiado lejos con mi decisión? ¿O fue la única manera de enseñarles a mis hijos la lección que nunca quisieron aprender? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha conmovido, no te olvides de suscribirte a Historias de Abuelos, para que las viejas lecciones de vida nunca mueran.